Estoy reunido con una de las eminencias del boxeo aquí en el Ecuador, Manny Falquez, mi gran amigo. Les doy un pequeño brief. Uno de sus mayores logros, él fue el campeón del Daily News Golden Glove en New York, una de las competencias más importantes de los Estados Unidos, y ha tenido una gran y vasta trayectoria amateur, así como una gran y vasta carrera como entrenador. Hoy quiero que se empapen un poco de toda su historia. Le voy a hacer varias preguntas que creo que son de interés de todo el mundo. ¿Qué más, Manny? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias por tenerme, chéverísimo. Igual, o sea, fuera de todo, es chévere conocer a alguien también como tú que también has llegado a crecer el boxeo aquí en Quito, con gimnasios de nivel, con peleadores también de nivel que también has formado. Entonces, igual, loco, igual, mucho respeto contigo también. Qué chévere, gracias, Manny. Bueno, ya con Manny tenemos ya una gran relación. Creo que conocemos muchas historias del uno al otro, pero hay unas historias, hay cositas que aún me faltan saber y que quiero despertar para que también todos podamos entender a los peleadores, a los entrenadores famosos desde la esencia. Y una de esas es sobre tu origen, Manny. Sé que empezaste tú el boxeo a temprana edad. ¿A qué edad tú empezaste? Yo empecé con las artes marciales a los 6. Empecé con judo, fue mi primera disciplina. Entonces empecé a hacer judo, de ahí me iba de puñetes en realidad bastante de chiquito, era bien peleón. Y mi abuelo, que boxeaba, me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a meter en box, a ver cómo vas. Y de una entré al gimnasio a los 9 años y me enamoré. Fue con una locura. O sea, fue chévere porque no creo que todos, no sé si muchos comparten eso, porque hay muchas personas que van por diferentes disciplinas o diferentes cosas y descubren tarde quizás la disciplina que ellos en realidad quieren. Yo tuve la oportunidad de hacerlo bien temprano, a los 9 años llegué, vi el gimnasio, vi la locura, la bulla. Fue en Brooklyn, en un lugar que se llama Gleason's, que es un gimnasio muy famoso también, donde han sacado más de 25 campeones mundiales, incluyendo Mike Tyson. Bueno, también en su campamento, ya cuando llegó a Estados Unidos, Roberto Manuel Piedra Durán, con el profesor Héctor Roca. Mi profesor se llamaba Bob Jackson, que falleció en el 2020 por COVID, pero eran 3 profesores que estaban ahí. Héctor Roca uno, que es uno de los más famosos, que entrenó obviamente a muchos peleadores profesionales y campeones mundiales, y el mío, que también al mismo tiempo también entrenó a José Torres, que también fue un campeón mundial, y era alumno directo de Costomato, que fue el entrenador de Mike Tyson, pero mucho más allá, fue un entrenador de muchos peleadores en los 60 y en los 70. Pero siempre mi mamá no le gustaba mucho el deporte. Ella le gustaba que esté metido en otros deportes como el béisbol, el tenis, y no me gustaba a mí. En realidad no me gustaba. Entonces, eventualmente ella dijo, ¿sabes qué? Está bien, te mantengo en el box siempre y cuando tú hagas tú tengas buenas notas. Es lo único que me pedía. Entonces yo me esforzaba a tener buenas notas en el colegio, porque si no me quitaban del box. Creo que me sirvió bastante. Es un buen tip para las personas, porque a mí me pude graduar y todo, no tuve problema. Y creo que gran parte fue por eso. ¿Hubo algún momento en tu vida, algo que viste o que viviste que te hizo pensar, por eso yo sigo haciendo boxeo, por eso yo sigo como entrenador y por eso me moriré haciendo boxeo? Buena pregunta. Yo creo que las primeras 2 peleas que tuve, que eran amateurs, era chiquito, tenía 12 años, las perdí. La primera la perdí mal. O sea, perdí mal, tanto así que salí, peleé y me fui a la esquina y estaba llorando, decía que tenía miedo. Y escuché a mi mamá. Mi mamá me decía, si sigues llorando, ya no vas a subirte al ring a seguir peleando. Porque yo, bueno, para que muchos no saben, pero yo me crié con un hogar single mother. O sea, mi mamá es la que no me crié con un papá. Entonces, mi mamá era mamá y papá. Entonces tenía que hacer las 2 roles. Y me decía, te voy a sacar. Y yo me quedaba así, chuta, no quiero salir de aquí, porque yo ya tenía mis amigos. La segunda pelea que tuve, ya con eso de atrás, ¿no? La perdí también, pero la perdí mucho mejor. O sea, mucho mejor. Los que compiten entienden, como que hay momentos donde tú pierdes, pero dices, ¿sabes qué? Pero lo hice bien. Y de ahí dije, ok, es algo que si yo sigo trabajando, siempre voy a ser mejor. Y tengo un espíritu competitivo.
Entonces no importa qué sea, muchas veces saludables, muchas veces no tan saludables, pero creo que el boxeo me mide eso y me controla eso. Me controla como que, ok, me mantiene humilde porque no siempre soy el mejor en todo y eso lo admito. No siempre soy el mejor entrenador. Sé que muchas personas siempre me dicen, oye, pero has entrenado tantos peleadores. Y llevo tantos peleadores que ya han sido campeones, pero no significa que soy el mejor entrenador. Fallo mucho y creo que en el boxeo te da esa cosita para darte la humildad para mantenerte en esto. Entonces creo que es algo que yo voy a morir haciendo porque es un constante aprendimiento. El día ese que te coronaste como campeón en los Golden Gloves, ¿sientes que cumpliste un sueño o que recién empezaba tu trayecto en el boxeo? Bueno, yo lo cumplí temprano, lo cumplí a los 16 años. El rango era 16 a 18. Después de los 18 podías ya competir de 18 a 20. Pero lo cumplí temprano. Nunca lo supe que tan importante era. Yo solamente, yo creo que cuando lo haces algo así, un evento tan difícil, tan famoso y cursas por ese evento, muchas veces no te das cuenta qué está pasando hasta que ya termina. Cuando terminé dije, yo quiero ser peleador profesional. Yo me sentí invencible, ¿no? Entonces me invitan a los regionales. En los regionales también lo gano. Gano el regional a los 17 y medio, que es donde compiten las ciudades cercanas. Entonces yo me crié en Nueva York y Nueva York es una cultura bastante fuerte en el box, pero las otras regiones que está Boston, Filadelfia, también es muy boxística. Entonces ese regional es considerado uno de los regionales más difíciles de todo Estados Unidos, porque de ahí siempre salen algunos campeones que eventualmente llegan a ser profesionales y lo firman. Incluso lo firman muchas veces saliendo del regional. Cada logro era como, tú hiciste eso, hay que hacer esto ahora. Entonces nunca tuve eso hasta ahora, que yo digo, mira, yo gané eso y me olvido, porque nunca fue, como que no sentí que logré algo, simplemente fue otro logro de todo lo que quería hacer. A veces cuando hacen ganchos, la gente espera hacerlo así, ¿ya? Pero cuando tú haces esto, te lesionas la muñeca, codo o hombro, en el saco. En sparring es diferente porque eso determina la distancia, qué tan lejos o cerca estoy de ti. Yo lo hago aquí, pum, de esta manera, lineal, y toca mi pie, está en la misma distancia. Ahí es mi freno, pum, y yo puedo pegar mucho más fuerte. ¡Yes! Pero si yo hago esto y lo hago aquí, muy probable que me lesione la muñeca. Pero esto solo en el saco. En sparring, ahí sí cambia bastante. ¿Existió un día en específico que tú puedes decir, ese día yo decidí dejar de boxear y empezar a ser un entrenador? Sí, fue un día. No, sí, total, fue un día. Los que saben de la historia un poco de cómo llegué a ser entrenador, yo nunca quise ser entrenador. Yo vine a Ecuador, llegué a Ecuador porque trabajaba para una empresa, una multinacional, porque mi mamá me obligó a estudiar para seguir boxeando. Y me fui a un gimnasio, y en este gimnasio estaba pegando el saco, estaba lanzando el jab, estaba trabajando rectos, y el profesor me dice, estás lanzando mal el jab. Yo ya llevaba como más de 20 años entrenando. Yo le decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? Él quería que yo salte hacia adelante y lance el jab, y yo le decía, yo no quiero eso, porque siento que eso es está mal, porque me expongo y literal te expones, porque lanzas el jab, tú saltas hacia adelante, la persona solo tiene que moverse hacia un lado y conectarte con un 2, un cruzado recto. Y él me decía, no, es que tú tienes que hacerlo rápido, y no tenía sentido en mi cabeza. Al momento que me estaba yendo, él dice, había un grupo de chicas y creo que él se quería hacer tuco, entonces él dice, una cosa es pegar el saco, otra cosa es subirse al ring. Entonces dejé mis guantes, todo de allá, subámonos al ring. Y la pasó mal. Y de ahí le di los $5 que costaba el día y me fui. Dije, chuta, ya no tengo gimnasio donde ir porque yo ya le pegué al profesor del lugar. Y por eso se llama la Academia Jab. Ese es por eso es. Ajá. Y de ahí abrí un gimnasio muy pequeño porque ya empecé a conocer a personas en mi barrio y llegaron personas. En ese tiempo llegaron muchos peleadores que son muy famosos ahora del MMA y no sabían nada de striking, nada. Y
me preguntaban, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y yo poco a poco les decía, haz esto, mejora esto, defiéndete mejor. El striking, estamos hablando hace 12 años, ¿no? El striking en Ecuador no era tan bueno. Entonces empecé a dar, y poco a poco me di cuenta que era profesor. Seguía compitiendo, tenía una competencia a los 145 libras. Yo peleé muchos años en 135. Tenía 36 años en 145 libras y se me hizo dificilísimo cortar a 145. Nunca he tenido un problema de cortar tanto que me dolía hasta la espalda. No sé si te ha pasado a ti que te empieza a doler la espalda baja por el corte porque estás tan seco. Y dije, esto ya no es saludable. Ya no es saludable ya a los 36, 37 pelear en ese corte. Y dije, no. Y me daba cuenta que cuando peleé en ese evento tenía como 15 peleadores míos, inconscientemente, porque yo no era entrenador. Y todos estaban en el ring, en la esquina. Profe, y yo en mi vida me han llamado profe porque yo no era profesor. Y poco a poco dije, ok, estos chicos quieren ser algo, los voy a ayudar. Pero era más por ayuda. Y de ahí ya me di cuenta que tenía que aprender a ser coach, porque muchas veces muchos entrenadores son entrenadores porque tienen experiencia de competencia. Pero yo me daba cuenta que muchos peleadores eran pésimos coaches, pues no sabían transmitir lo que ellos sabían al alumno. Entonces yo dije, tengo que aprender a hacerlo. Por suerte todavía vivía mi entrenador, pero mi entrenador tenía más de 70 años. Y él no era el tipo de entrenador que yo le podía mandar un mensaje de WhatsApp. Tenía que llamarlo después de las 6:30 de la tarde. Y como un librito escribiendo, ¿no? Profe, ¿cómo enseño esto? ¿Cómo enseño el otro? Y él me lo explicaba, me decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y tuve esa oportunidad, y nunca conectaba así tanto con mi profesor como esta vez. Imagínate, yo entrené con él más de 15 años. Y de ahí, ese último, o sea, el 2019, 2018, él falleció el 2020 por COVID, él me dio como que una joya. Entonces yo de ahí yo pude saber cómo enseñar y cómo inspirar más que cualquier otra cosa. Me gustó más la parte de inspirar y cambiar vidas, más que el tema de que ganen competencias. He formado más de 6,000 alumnos hasta el día de hoy, y lo de los 6,000 alumnos, claro, conocen algunos, ¿no? Dicen, mira, ha sacado a este, incluso otro chico que va a pelear hace poco. Mucha gente ya nos conocen por esos peleadores, pero yo tengo un pocotón de historias, que supongo que tú también lo tienes, de personas que quizás no son conocidas, pero han triunfado en la vida, y tú has sido un apoyo grande, y eso es más importante, creo, que cualquier otra cosa. Sí, totalmente. Yo también quiero rescatar un detalle, y es que tú has entrenado también, o has sido coach algún momento de algunas estrellas del MMA y estrellas del boxeo amateur aquí del país. Sí, también. Quisiera que nos hables un poco de eso, o sea, ¿cuál es la parte que la gente no imagina de tener que entrenar o trabajar con un peleador de alto rendimiento? De lo vulnerable que son. O sea, muchas veces tú ves estos peleadores, no diré nombres, ¿no? Porque obviamente no está bien eso, pero peleadores que tú dices, estos manes son durísimos, son duros, mira, están en Madison Square Garden peleando, están en esto peleando, y tú no te das cuenta que dentro de eso tienen mucha inseguridad, mucho miedo, mucha ansiedad. Incluso algunos sufren por un poco de depresión. Y como entrenador, tú tienes que sacarlos de eso, porque tienes que quitarle ese chip de ese miedo o esa ansiedad y transformar eso en algo que ellos puedan utilizar dentro de la jaula o dentro del ring, como sea. Y muchas veces lo que sí me doy cuenta, eso sí es cierto, que todos los peleadores élites que he entrenado son igualitos en una cosa. Tienen un propósito y son disciplinados. Esos dos, no es necesariamente más talentosos, porque he tenido niños o jóvenes que son súper talentosos, que digo, este pelado puede llegar a ser campeón mundial, pero lo que falla ahí es que no tienen propósito, lo hacen porque simplemente son buenos y no tienen disciplina. Entonces eso también es muy importante que ustedes vean, porque yo he entrenado, he tenido la oportunidad de estar con todos, he hecho sparring con todos los que están en el UFC, he tenido la oportunidad de hacer sparring. Todos los que están en ámbitos internacionales peleando, también he tenido la oportunidad de entrenar con ellos. Y eso me doy cuenta, es una cosa que si tú tienes un propósito y dices, profe, yo voy a ser campeón en esto,
y yo voy a lograr hacer esto, lo hacen, porque ya es el goal final. Yo trato de cerrar mi mano derecha a mi cara, porque si me lanzan un gancho yo puedo defenderme. Pero yo ya estoy viendo, yo utilizo este espacio de acá para ver, y aquí yo puedo ver, le estoy defendiendo y todo, costilla adentro, y aquí puedo lanzar el uppercut. Cierro, uppercut. Y de aquí en esta misma instancia, gancho, como les dije. Entonces estoy acá, me muevo. Uppercut, gancho. En el parry también funciona. Estoy defendiéndome, bajo mi cadera, recargo, pam. Pero aquí ya tengo para recargar de nuevo, pam. Ajá. Y de ahí, como eres alto, te sirve de ahí el overhand. Ahí terminas con el volado. Eso vas. Pero lo vas, ¿no? Sí, creo que mejor así también. Sí. Bueno, ahí depende. Porque todo depende de qué tan fuertes son tus nudillos. Porque la gente también se lesiona un full. Esto sí me resonó uno dice. Todo depende. Pero yo siempre enseño. Es una proyección, es como una bomba. ¡Pum! Entonces yo cierro, uppercut, aquí tengo mi... Si me lanzan el recto, yo puedo defenderme, incluso yo puedo defenderme. Si lanzas el 2, yo puedo defenderme. Bueno, pum, yo puedo defenderme, no. Pum, pum, pum. Sí, y no, y nunca pierdo. Lo que todos hacen mal es que lanzan el recto y hacen esto. Y no lo pierda. Igual tú no te va Y hacen un golpe y hacen full. O cuando ya quieren hacer chévere, están así y lo lanzan de lejos. Pero yo puedo fintear la segunda y lanzar un Gusel Hook. Entonces yo, pum, y ya puedes entrar con Gusel Hook hacia adelante. Y yo no tengo chance para cerrar. Entonces siempre es mejor. Yo no estoy aquí. Y de aquí, este es el único movimiento que yo quiero. Pum, pum. Ahora, si yo regreso, de nuevo, pum, lanzo el uppercut y yo regreso a mi guardia, mira tu 2. Ah, te lo vi una vez. Tú tienes todo. Pero aquí está tu defensa. Igual. Pum, regreso rápido, vamos. Y ya estás con el 2. Y yo no puedo cerrar mi viejo. Otra vez. O sea, como que pam, pam. A otra que también puedes aplicar es que muchas personas, más que todo que tú eres alto, lanzan los rectos, ya haz un recto. Llega. Cacheteaba el jab. ¿Sabes? Como que pa. Ajá, era un cachepam. Soy pam. ¿Por qué? Porque el jab va a molestar. Entonces yo cierro. Ahora, en la siguiente, tú igual vas a tocar, pero ya estás entrando. Ya, entonces tocas, pum, y aquí yo tengo el golpe al hígado. Ya, y muchas personas también piensan que el golpe al hígado, toma. Claro, es esto, y eso está mal. Aquí. Y aquí. Claro, aquí y aquí. O sea, todo este Y bueno, no soy doctor ni científico, pero creo que es más fácil llegar al hígado aquí que a los lados. Y si yo lanzo el golpe al hígado acá, como muchos piensan, no creo que llegue mucho. Pero si yo estoy acá, slap, muevo esa mano y aquí ya tengo, tú ves que yo tengo ese recto. Que muchas veces dicen que los entrenadores antiguos decían pégale la boca del estómago. Porque pobrecitos no sabían que ahí estaba el hígado. Y en realidad estabas pegando al hígado. Entonces tú cuando estás ahí, pam, pum. Y eso creo que funciona mucho más. hay radios detrás. Funciona mucho más que el gancho al hígado. Muchos dicen que tienes un estilo único de entrenamiento, que tú lo podrías designar como el método Manny Falquez. ¿Qué crees que es lo que haces tú que los otros entrenadores no hacen? Yo creo que no busco ser muy diferente al resto. O sea, lo que yo busco es entender con quién voy a pelear y no hablo porque uno pelea mentalmente como entrenador de competencia, que tú también lo eres. Te das cuenta que tú tienes que entrenar tu mente a entender el entrenador de otro antes de entender el peleador. Entonces, creo que yo hago eso mucho. Busco entender qué es lo que hace el otro entrenador para que cuando yo me enfrente con él, yo como coach, porque para mí también es una pelea con el otro coach. Obviamente dictando la parte estratégica, explicando las cosas, yo tengo que pensar más rápido. Entonces, para yo pensar más rápido, tengo que entender el otro peleador. Pero muchas veces me enfrento con otros coaches que no dicen nada y se me hace muy fácil ganarles porque solamente están gritando, pégale más duro, dale,
y no hay nada de contexto de que ellos puedan utilizar. No sé si has escuchado y tú dices, solo escuchas en un lado y no tienen nada. ¿Y ahora qué? Yo como peleador, si estuviese compitiendo y yo me viro, le digo, oigado, pues tú tienes que darme una indicación clara. Entonces, cuando son entrenadores así, creo que yo tengo una gran ventaja porque ellos no saben liderar una competencia, no saben explicar algo. Y creo que eso es algo muy importante para todos los entrenadores, aprender es a dirigir con instrucciones claras, pero también para dirigir con instrucciones claras tienes que venir entrenando a tu competidor para que aprenda esas palabras claves, ¿no? Y que lo pueda trabajar dentro de la pelea. Creo que eso me hace diferente, más que cualquier otra cosa. De todos tus jabbers o todos los peleadores que han pasado por jab, ¿cuál destacarías? ¿Cuál es el que impresionó más a ti por algún logro que hayas tenido y que tú lo tengas ahorita en mente, o todos tus peleadores? Eso sí, contesto algo así, me van a escribir todos después. Pero creo que, sin duda, el que más lejos ha llegado, que yo he tenido la oportunidad de estar ahí con él en sus inicios, ha sido Chito Vera, que, como sabemos, ha logrado muy, muy lejos. Y me acuerdo cuando era un peladito, porque yo tengo 45 años ya mismo, y Chito tiene 33. Entonces, cuando yo tenía 33, imagínate, él tenía 15, o sea, era un chiquito. Y lo que ha logrado hacer, y siempre lo tuvo un propósito que iba a lograr hacer eso, ¿no? También Jordan Martínez, o si lo conozcas, que lo traje una vez, también está ahorita en Italia peleando, y él acá tuvo muchas puertas cerradas, viene de un sector bastante complicado y ahorita está triunfando en Italia. Matías Arosemena también, que ahorita ya tiene 20 años, recién tiene 6 peleas ganadas, 5 knockouts, y peleando en República Dominicana y Puerto Rico, que son lugares bastante difíciles de ganar, y ya lo tienen firmado en Top Rank. Y son personas que yo digo, wow, estos chicos han logrado lugares increíbles. Y ahorita el último, Adrián Luna Martinetti, que logró entrar en UFC, también era un chiquito. Y una cosa interesante, que cuando hace mucho tiempo atrás todavía competía, y me acuerdo que ellos eran escuincles, loco, eran, o sea, te juro, son sin flaquitos, eran escuincles, nadie les paraba bola así como en nada. Y me acuerdo que uno de ellos me decía, profe, yo voy a estar en la UFC, yo voy a hacer MMA en la UFC. Y yo me quedaba así, le digo, ya, chévere, ni le tomé en cuenta, le dije, bacán, y me preguntaba, ¿qué tips me das para esto? ¿O qué haces para esto? Y yo no le dije mucho, porque no le paraba bola. Pero ahora ya no hago eso. O sea, ya cuando alguien me pregunta, y lo veo joven y me pregunta, yo me tomo el tiempo para explicarles, porque aprendí mucho de eso, que cuando alguien tiene un propósito y lo logra hacer, quiero aunque sea aportar algo que quizás más adelante lo puedan utilizar. Entonces ya hago eso bastante. Entonces me siento, hablo con muchos chicos y siempre me preguntan, me dicen, oye, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar el otro? Y son cosas simples la mayoría del tiempo, porque ya lo tienen claro, pero les ayuda un montón. Yendo más o menos a eso, ¿qué consideras tú que es más fácil? ¿Ser campeón o formar a un campeón? ¿En base a qué? ¿A ser entrenador o en base a peleador? O sea, o ser tú como deportista, haber llegado a ser campeón, ¿se te hacía más fácil? ¿O lograr convertir un campeón entrenándolo? O sea, ¿la perspectiva de peleador o la perspectiva de entrenador? Más fácil es ser peleador, sin duda. Más fácil es ser peleador, porque cuando eres peleador te preocupas por ti mismo. Y obviamente tienes muchas direcciones. Si tienes un buen entrenador, te guía en todo tu entrenador. Entonces simplemente si sigues a tu esquina, como todos los peleadores campeones lo dicen, yo confío mucho en mi esquina, y eso creo que es importante. Se te hace fácil, siempre y cuando tengas disciplina, propósito y obviamente talento, porque tampoco es que si eres un man que no sabe moverse y tienes todo el talento o toda la disciplina del mundo, puedes lograr llegar a ser quizás
una buena competencia, pero quizás no campeón, porque sí necesitas, yo sí creo que necesitas el talento neto que nace, ¿no? Pero para ser entrenador, eso tienes que ser papá, mamá, psicólogo, tienes que ser nutricionista, tienes que ser entrenador de competencia, tienes que hasta incluso, tienes motivador y financiero, pues. Claro. A veces tú tienes que, los pelados no tienen cómo pelear y dices, sabes que ya yo te cubro en este evento. Financiero también, entonces es mucho más difícil ser entrenador, pero creo que también es mucho más rewarding, como que gratificante. Sí, es mucho más porque tus logros, aunque le levanten la mano a él, lo primero que yo veo, yo veo que muchos de mis chicos levantan la mano y corren hacia mí, después, profe, lo hicimos. Y esa parte, ese microsegundo que vienen y te abrazan y te dicen eso, valió la pena. Valió todo el estrés, toda la cosa, porque dices, pude cambiar algo en él. Y muchas veces yo quiero que sean mucho mejor que yo. Y me gusta, no sé si te pasa a ti, cuando tú ves a tus peleadores haciendo sombra y tú ves y dices, yo hago, y yo soy igualito, o sea, yo hago lo mismo, el mismo tipo de sparring, el mismo tipo de sombra, el mismo tipo de movimiento. Y es como que copian eso, ¿no? Y es chévere, o sea, es algo, me gusta más ser entrenador que competidor, sin duda. Si es que tú pudieras escoger a un peleador actual y apostar por este peleador, ya sea de MMA o de boxeo, ¿por cuál sería? De estas estrellas que van en ascenso. ¿Y por qué? Bueno, yo diría dos míos y voy a decir dos que no son míos, ya para que sea algo justo. Ya, sin duda, Chicho Santiago Díaz es uno de los peleadores con más logros ahorita en el ámbito amateur. Ya tiene más de 5 títulos, ¿no? También ha competido en otros países, lleva compitiendo en 3 países, representando el Ecuador, Brasil, Chile y Bolivia. En Bolivia llegó en el segundo lugar, perdió contra el que fue campeón, entonces no perdió contra cualquiera. Igual no importa en la parte amateur, pero tú ves eso y dices, bueno, llega a pesos, ahorita acabamos de llegar para competir hoy, y cortó 4 kilos en 3 semanas, en 2 semanas. Entonces la disciplina está, entonces yo diría, si tengo que hacer algo, lo haría con él. Tengo un peladito que tiene 16 años, que es un monstruo, Dylan DeFaz, lleva ganando a todo el mundo, o sea, todo el mundo en su división de 50 a 52 kilos, en los 16 años los mata, tiene una fuerza innata. Bueno, esos son míos, que yo digo, bueno, son chicos que yo creo que sí van a lograr llegar bastante lejos. En Quito, aquí tienes uno, Juan Palacios. Él de ahí es muy bueno. Yo creo que es un pelado que puede lograr tener una buena guía, un pelado que puede lograr llegar muy, muy lejos. Y te diría que también Mateo González puede ser si lo guían bien. Como ayer me di cuenta que también llevó un peso de locos, y yo me guío mucho porque cuando llegan al peso ya veo que son profesionales, y cuando lo hacen constantemente y se suben al ring y dan resultados, entonces digo, ahí ya funciona, porque tú has visto muchos que son muy buenos pero nunca llegan al peso, y eso de ahí no puedes apostar en alguien así, porque imagínate, invierte Tiene la disciplina o la seriedad del... Sí, y de ahí es como una pérdida de plata. Entonces yo me guío mucho en eso, donde ya estén compitiendo, pero están logrando llegar a peso constantemente. Y pesos que a veces tienes que cambiarlo, porque por ejemplo, no siempre peleas en tu peso, porque si te sale una oportunidad de pelear en otro peso y es una oportunidad interesante, lo tomas, eso es otro. También que tomen riesgos y que o sea, no que tomen decisiones ilógicas. O sea, por ejemplo, que tú pelees en 72 kilos y el campeón que quiere pelear contigo en 66 kilos, pero tú no estás listo para eso. Entonces eso no, pues eso sería ilógico. Pero si tú ya estás listo para eso y dices, yo sí puedo ganarle, y obviamente ya llegando a la parte estratégica, y debes tomar ese riesgo, y obviamente eso es hablar con tu esquina y todo. Y también ver quién es el entrenador también, muy importante, porque tú puedes apostar a muchos peleadores, pero si el entrenador es también muy difícil con quien puedes trabajar, también es un problema. O la familia también es un problema. Yo he tenido también chicos que son muy buenos, pero los papás son muy difíciles, y yo prefiero no trabajar con ellos.
Ahorita vamos a trabajar distancias. Ya cuando trabajamos distancias con Adrián Elband, obviamente es más alto que yo. Yo mido 1,72. ¿Cuánto mides tú? 1,86. 1,86. Es una distancia, pero pudiésemos pelear en el mismo peso. Eso no determina que la talla de una persona sea con el peso. Puede ser una persona muy chiquita como Mike Tyson era en su peso, pero peleaba con monstruos. Ahora, muchas veces nos enseñan que la distancia larga ya no hay que arriesgar. De eso no se trata. Ya la distancia larga no es de alejar, sino más bien de atacar y mantener tus rectos siempre activos. Ya. Ahora, yo más pequeño, obviamente yo tengo que esquivar, pero muchas veces la gente cree que lanza el recto, yo esquivo, lanza el recto, yo esquivo y yo ya estoy acá. Y así no funciona en la vida real. No pasa eso. Lo que pasa es que yo muevo y estoy conectando. Ahora, si él empieza a retroceder de esa manera, en vez de irse hacia adelante, ya sí, probablemente si yo soy suficientemente fuerte en mi cuello, en mi quijada, yo recibo tanto golpe, eventualmente ya entro. Pero ¿cuántos golpes recibí para entrar? Fácil unos 5 o 6. Y esto más, está creo que más en la parte amateur, donde si tú recibes más golpes por volumen, pierdes la pelea. En la parte profesional, no tanto, pero lo que pasa es que si yo cierro, ahora todo depende del peleador. Yo tengo que arriesgarme a diferentes golpes. No significa que yo siempre tengo que estar cerrado, porque esta es la falla de muchos, que lánzame los rectos, que yo pienso que yo tengo que estar aquí para yo llegar a la distancia corta que yo prefiero. Pero no, yo puedo estar, vamos, en distancia larga, yo me estoy moviendo, yo puedo estar retrocediendo y pum, regreso, finteo, estoy ahí moviéndome hasta que eventualmente, pum, entro. Cuando yo veo una distancia, sea como sea, lo que yo busco es no recibir tantos golpes y esperar el momento donde él baje la guardia de su mano izquierda hacia adelante para yo poder entrar. ¿Por qué la izquierda y no la derecha? Porque tu fuerza está acá. Sí, si te quieres esquivar para acá. Yo quiero esquivar para acá derecha y me alejo de la derecha. Entonces, yo no busco esquivar, es el 2, no busco entrar acá. La única razón por que yo busco entrar acá es para un solo golpe, el hígado. Entonces, eventualmente la falla de todos es que estamos en rectos y voy a lanzar rectos. Ya, pues estoy en recto y mira mi mano. Pum, y ahí es donde entro. Ya entrando este golpe, déjame lanzar el golpe y ya entrando este golpe, ya aquí yo lo cierro. Pero ahora, cerrándolo no significa que mis manos van a cerrar, sino entro con mis pies. Estoy acá y entro. La distancia está marcada por los pies, no las manos. Entonces, si yo estoy acá, él lanza y yo entro con el 2, lánzalo, yo entro con el 2. Esta distancia así es ilógica, ¿verdad? Él me puede empujar. Lánzalo de nuevo, un paso, y de aquí yo tengo que arrastrar mi pie para entrar. Pero de aquí, él se quiere mover, muestra al lado derecho, izquierdo. Mientras yo tenga el pie cerrado a él, no pasa nada. Ahora, ¿cuál es lo que tengo que dominar? Es que si él sabe lanzar en distancia corta, y este va para los altos, y yo estoy peleando con un peleador de distancia corta, o más pequeño, ya, lo que tengo que protegerse de él es de mi uppercut y mis ganchos, ¿verdad? Y lo que yo tengo que protegerme es obviamente lo mismo, uppercuts y ganchos, pum, pum. Ahora, lo que él va a ganar es en el volumen y cuánto él mueve su cabeza, porque si yo estoy acá y lanzo el golpe y mi cabeza no se mueve, soy el target. Pero si yo muevo mi cabeza por diferentes lados, ya el target no se convierte tan fácil. No significa que no puede pasar. Otra cosa es que todos buscamos timing. Ese tiempo yo tengo que trabajar en diferentes tiempos. Este es un tip que le doy a todos mis peleadores. Cuenta. Tú tienes que estar consciente. Entonces, yo cuento cuánto tiempo en segundos él lanza el jab. Lánzalo. 1, 1, 1. Ya. Ahora en ese tiempo de 1, ¿dónde debería yo atacar? En el medio. Ya, entonces lanza. Pum. Y yo le gano. Pum. Pum. Entonces en ese 50 segundos, aunque miren, estiro tu brazo, en teoría él siempre me va a ganar. Obviamente es más alto. Ya. Pero entre ese tiempo es donde yo gano. Ahora, para los más pequeños, moverme hacia un lado, lanza el jab y yo me muevo hacia un lado, no significa que yo salgo de riesgo. Es una falla muy grande. Muchos hacen esto y creen que eso está bacán. Y peor, hacen esto, mira, esquivan y de ahí le hacen el uppercut y hacen esto hacia atrás.
ya se ve bonito en ese momento, pero ya cuando yo, por ejemplo, veo eso, que alguien hace eso, automáticamente cambio la estrategia y eso va para los coaches, donde la persona esquiva y va hacia atrás en vez de lanzar ese uppercut, porque yo ya sé que lo va a hacer, porque lo va a buscar. Yo voy a fintear ese uppercut porque lanzo el gancho. Boom. Entonces yo le digo, ya cámbialo. En vez de hacer eso, fintea y lance el gancho. Y entonces ya estoy acá, hacen esquive y de aquí ya bajaron la mano y hacen hacia atrás, abriendo toda la quijada. Entonces yo le digo, sí, trata eso, incluso mírate como que va a ser muy fácil. Mejor todavía, que él piense que va a ser muy fácil hacer y lo puede hacer siempre. Pero el momento de lanzar eso, entonces yo voy, esquivo, ¿verdad? Miren el cambio, hazlo del uppercut. Pum, bajo mi guardia. Y de ahí van a lanzar un recto, ¿no? Hazlo un par de veces, de nuevo. Esquivo, hacia atrás. Ya, actúa algo diferente, cambia un poco el movimiento para que él regrese. Ahora, de aquí ya me acostumbré a bajar la mano. Ahora esquiva, pintea y lanza el gancho. Entonces esquivo, pinteo y ¡pum! Y ya me conectó. Ahora, él que es más alto, tú puedes aprovechar el reset hook en una manera, no, como un volado hook. Estoy acá y yo en vez de hacerlo así, yo bajo, ¡pum! Como te gusta ese gancho, que te guste, ahí sí conecta y te expones menos a lesionarte el nudillo. ¿Esto es lo que gastó? Última, Manny, yo quisiera saber si tú tienes una historia del boxeo Ya. que nunca hayas contado y que crees que sea la hora de contar. Ah, ok. Estábamos en un campamento acá en Ecuador. Eso fue hace ya bastante tiempo, un campamento donde iba a pelear algunos chicos en un evento de MMA. Iba a pelear en ese tiempo Nacho Di Paola, Soluso, Ariel Pereira, Sato Bermeo, José Angulo. Era un evento donde todos estábamos entrenando y me acuerdo que era MMA, era uno de estos eventos de MMA que iban a hacer en Guayaquil, que fue una locura, un evento bastante grande. Fue un eventazo, pero nos preparamos todos los días y yo me acuerdo que casi todos los días yo llegaba moreteado por todos lados, porque en ese tiempo todavía no teníamos clara la idea de entrenar MMA, sino más bien entrenamos box, entrenamos Muay Thai, entrenamos kickboxing, entrenamos Jiu-Jitsu, entrenamos lucha. Todo el sparring eran fuertes, todo es fuerte. Y yo me acuerdo que hice la mitad de ese campamento con una costilla fisurada. Y simplemente por no parar, no decía nada. ¿Sí? ¿Cómo te quedaste? Porque ese dolor te quita el aire. O sea, claro, me descansé en ese momento, pero seguí entrenando con ellos y básicamente era aguantar. Pero había derribos y eso. Había todo. Mucho, pero cuando te derriban era horrible. Era horrible. Pero igual, o sea, como que igual lo hacía. Lo bueno es que tengo buen striking y mucha gente me conoce por el box, pero yo llevo como 30 años, 20 años haciendo Muay Thai también, pero también sé patear y mantenía bien mi distancia. Pero ya cuando llegaba al Jiu-Jitsu, a la lucha, y sí me jodían estos manes que me hacían tackle y me aguantaban y yo ya no podía hacer nada porque nunca fui tan bueno en el piso. Obviamente lo aprendo y todavía hago Jiu-Jitsu así, pero más para compartir con mis amigos, porque incluso dentro del Jiu-Jitsu es chévere, porque tienes como que un grupo de personas que son mayores ya, porque tú sabes que nuestro deporte, el striking, es un deporte de jóvenes. Sí. El deporte de Jiu-Jitsu es muy amigable para personas de 40 en adelante y no se están matando tampoco, ¿no? Yo sí difiero un poco ahí en comentarios, porque creo que depende de la academia. Creo que tanto el Jiu-Jitsu como el boxeo son igual de riesgosos. Y de riesgoso, sí. De hecho, yo como Jutsuka, como fui muchos años practicante de Jiu-Jitsu,
saqué mis mayores lesiones del jiu-jitsu que del boxeo. O sea, mis más grandes lesiones Pero las conseguí en jiu-jitsu que en ¿cuántos años boxeo. tenías? Yo y era joven. Por eso digo. Lo acabé, o sea, dejé de practicar, se puede decir, a los 23 años. Cuando eres joven sí, pero yo cuando practico jiu-jitsu son personas que son de mi edad o un poquito mayor a mí. Entonces nadie se está buscando lesionar, sino más bien aprender técnica, es mucho más chill. Pero en el sparring del boxeo, yo nunca he tenido un sparring suave. Eso es verdad, Tavo. Nunca he tenido un sparring suave, pero me he lesionado menos, obviamente, que... En los sparrings de jiu-jitsu, claro. Sí, Pero también pasa, hay gente desubicada en el jiu-jitsu. Yo he visto gente que se ha llevado tobillos, sí, rodillas, codos, yo también. porque no saben regular la fuerza y se botan con toda la velocidad de la fuerza. Pero yo creo que también tiene que ver con los profes. El jiu-jitsu al fin del día, cuando no están compitiendo, es un jiu-jitsu de técnica. Tienen mucha técnica, mientras en el box la técnica tiene fuerza involucrada. Entonces, creo que ahí aplica algo que es fácil como que de controlarse, por decir, los sparrings, o que yo les llamaba randoris en lo que es el jiu-jitsu. la lucha. Y es porque tú podías ganar y perder 2 o 3 veces Sí. en el mismo día. Sí, Entonces, como que te resbalaba una pérdida más, Sí, no importaba. sí. Pero en cambio en el sparring No. solo gana uno y pierde uno. Entonces tú Total. no quieres perder, eso, la fuerza y en el pie que le metes es up. Sí, total. O sea, a mí, por ejemplo, a mí siempre me va a gustar el box más. Me gusta más el box por todo, por lo que tiene, por lo que es, por lo que aprendes. Aprendo mucho en el ring, aprendo mucho de mí, aprendo más que todo, más cosas de mí, más que otras cosas. Por ejemplo, cuando yo hago sparring, o cuando hacía sparring, porque ya no hago tanto sparring. Lamentablemente las enseño muy bien y ya son muy buenos, loco. Ya digo, ya no me subo, es mueren y me matan. Pero cuando me sigo moviendo, aprendo como cosas que mientras mayor eres, te das cuenta, ¿no? Y dices, mira, ya no puedo hacer esto, pero ahora puedo hacer esto, porque ya entrenas diferente, te haces más inteligente, te haces, te diría, usas más tus recursos que ya tienes netos. El cerebro o sea, el cerebro mejora, ¿no? Mientras más años tienes. Dentro de nuestro deporte, quizás los reflejos ya no tanto, porque ya obviamente cuando tú ya tienes más edad, tienes menos reflejos, pero por alguna razón siento que tengo más fuerza ahora que cuando tenía 25, 26, que era un competidor activo. Más rápido en ese tiempo, sin duda, más rápido, pero ahora más fuerte. Ajá. Quizás porque ya también sé qué hacer en ese momento. Y ayer hablábamos de algo, porque siempre mis alumnos me dicen, profe, pero yo le puedo ganar porque usted me enseñó todo. Y yo les digo, sí, yo te enseñé a ti lo que tú sabes, pero no lo que yo sé. O sea, no lo que yo sé. Yo todavía sé más. Y eso me encanta decirle siempre, para que también bajen el humo, ¿no? Ajá. Chévere, hermano, yo creo que ha sido una excelente entrevista. Me alegra poder haber sacado algunos detalles y algunas recomendaciones que creo que un montón le pueden servir de estos nuevos peleadores o gente que se interesa por los deportes de combate, para encariñarse con este deporte y entenderlo más por dentro. Bueno, eso sería todo, Beba. That's all. Gracias.